Es hora de café con leche. Necesitamos café o té, mantequilla, fundamental, y aceite de coco, preferiblemente MCT oil, triglicéridos de cadena media. Grasas saludables. Mantequilla ecológica hecha con leche de vacas que solo han comido pasto, con lo cual la proporción de omega 3, omega 6 es la correcta, y lo va a explicar Isabel, que está detrás de la cámara. Y MCT oil, que es una parte del aceite de coco, en este caso es C8 puro, 100% ácido caprílico. ¿Lo he dicho bien, Isabel? Evidentemente también necesitamos café, como siempre ecológico. ¿Se ve bien, Isabel? ¿Está bien grabado? Se ve bien. ¿Se ve bien? Café ecológico, porque el café es una de las plantas más... ¿Se puede jurar en este vídeo? Es una de las plantas más... Neta. Es muy importante que el café sea ecológico. Y luego las herramientas que las mostramos ahora. Punto 1. Una cafetera que tenga forma de cohete espacial. Preparar el café. Y ahora esperar. Vamos a cambiar la cámara e Isabel va a hacer la parte de los listos. Café ecológico, muy importante, porque si no va cargado de pesticidas y herbicidas. Es uno de los productos más contaminados del planeta y de tueste natural. Para no estropear los componentes nutritivos, como los fenoles, que son beneficiosos para la salud. Mantequilla, el siguiente elemento importantísimo para un café cetogénico. La mantequilla tiene que ser ecológica. Si no puede ser ecológica, no toméis mantequilla, porque los animales concentran los tóxicos en la carne y la grasa especialmente, y la mantequilla es pura grasa. Si no es ecológica, estaréis tomando los componentes de la mantequilla más herbicidas, pesticidas, todos los químicos que ingiere el animal en el pasto, más lo que ingiere de los piensos, más los productos, pues antibióticos y otros fármacos que se aplican para la producción de estos animales. Idealmente, además de ser ecológica, que sea de animales que han sido alimentados con pasto, porque de esa manera son grasas ricas en ácidos grasos esenciales omega 3, que son protectores cardiovasculares y antiinflamatorios. Y el siguiente ingrediente de un café cetogénico es el aceite de coco, en particular MCT oil o aceite MCT, que corresponde a las siglas de triglicéridos de cadena media. Es que hemos elegido este porque es caprílico, es exclusivamente ácido graso C8 de 8 átomos de carbono. Los ácidos grasos que están contenidos en el aceite de coco pues son de distintos tipos, hay distintas cadenas de ácidos grasos, y la más interesante es esta, el C8, porque es un supercombustible para nuestro organismo y para el cerebro. Así que vamos a hacer un café cetogénico premium. Vais a encontrar en el mercado aceites MCT oil que tienen una mezcla de C8 y C10. Están muy bien, pero este mejor todavía, el C8. Sintetizando, un café cetogénico, como su nombre indica, es un café típico de las dietas cetogénicas o low carb, que lo que busca es evitar la leche en el café o en el té, que luego hablaremos que también se puede hacer con té, de manera que solo estamos tomando grasas saludables. No estamos tomando ni carbohidratos ni proteína, es solo grasas saludables. Pues tenemos el café, como hemos dicho, ecológico, muy importante. Tenemos la mantequilla y tenemos el MCT oil, o también se puede hacer con aceite de coco. El aceite de coco tiene un sabor más fuerte, mientras que el MCT oil es prácticamente insípido, no sabe a nada. Otro aspecto muy importante, y es un error típico que cometemos todos cuando empezamos con el café o el té cetogénico, es que es muy importante mezclarlo, ya sea con una batidora tipo mini pyme o un blender del estilo americano, porque estamos solo poniendo grasas en el café. Si no lo agitamos bien, se van a quedar todas las grasas flotando, y además al meterlo en el blender lo que conseguimos también es que todo se emulsione, que adquiere cremosidad, esta suntuosidad. Manos a la obra. Vertemos el café, echamos MCT oil. Es muy importante esto, medida internacional, chorrito. Muy importante. El chorrito. Hay que empezar con cantidad pequeña porque necesitamos desarrollar una tolerancia digestiva, especialmente en personas sensibles a nivel gástrico al aceite de coco. Entonces, empezad poco a poco con una cucharada de café, luego pasáis a una cucharada sopera y al final al chorrito que se ajusta a vuestra necesidad. Si no, puede que tengáis pues estómago revuelto, dolor, pinchazos, y es solamente un proceso de adaptación al aceite de coco. ¿Seguimos? Segunda medida internacional, trocito de mantequilla. Esto evidentemente es al gusto. Lo que conviene es ir haciendo pruebas. Cuánto de fuerte te gusta el café, cuánto de fuerte te gusta en el sentido de cuánta mantequilla hay. Pero medida internacional, trocito. Yo recomiendo una cucharada de mantequilla y una cucharada de MCT oil. No me gusta el café muy fuerte. Yo lo que hago es añadirle agua hirviendo
para que sea más ligero. Súper importante, como el líquido dentro del blender está caliente, cuidado cuando le damos al botón de power. El aire aquí está caliente, puede que la tapa salte y nos llene la cocina de café cetogénico, que ya nos ha pasado. Entonces hay que hacerlo con cuidado. ¡Et voilà! Café cetogénico. La cremosidad. Para los que no tengáis blender tipo americano como este o tipo mini pimer, otra opción, meter los ingredientes en un termo como este y agitarlo. Metemos el café, metemos el agua, la mantequilla y el MCT oil, cerramos. No vale el típico shaker de gimnasio de proteína de plástico. Primero, porque es plástico y no queremos eso por muchas razones que ya sabéis. Y segundo, porque la tapa saldría volando por lo que he explicado antes, el calor. Es importante que tenga rosca, cerrarlo y agitarlo como en el Havana Club. Cuidado al abrirlo, porque como estará muy caliente cuando abres, nos puede manchar, nos puede quemar la mano. Por cierto, yo prefiero hacerlo con té en lugar de con café. Es lo mismo, un té queda muy rico con té negro, pero al gusto de cada uno, pero importante que sea ecológico, por lo mismo, porque si no va cargado de productos químicos que son perjudiciales para la salud. Y el proceso es el mismo, un té con la cantidad de agua que queramos, dejado infusionar el tiempo que sea preciso, y luego con mantequilla y con MCT oil, aceite MCT, y luego agitarlo. Es mentira, aquí no está. Con esto me quemaría las manos y además saldría café cetogénico o en mi caso el té cetogénico por los aires. Mejor un termo.